Si comparamos, por ejemplo, la clase con la moda, vemos que de la clase no se habla nunca, de la moda se habla mucho. Y así, por ejemplo, de la cocina, o así, por ejemplo, de la canción. Y una forma que a mí me ha resultado y me sigue resultando muy útil, es acudir a los libros de memorias. Y en los libros de memorias que están escritos por grandes maestros, grandes intelectuales, grandes artistas, se habla de los profesores que tuvieron cuando eran niños, de los profesores que tuvieron en la enseñanza media o en la enseñanza infantil. Y la visión que nos dan, desgraciadamente, no es una visión demasiado positiva, sino más bien predominan en su conjunto los aspectos negativos. Hablemos, por ejemplo, de la Facultad de Derecho de Barcelona. La Facultad de Derecho de Barcelona, desde el año 1913, que es el año en que se matricula de Derecho Josep Pla, hasta el año 1980, que es el año cuando acaba la carrera de Derecho Laura Freixas. Y ahí nos encontramos con que se habla de más de 100 profesores. Pues bien, aquellos que tienen una alabanza ciertamente meritoria son 5 o 6, no son más. Y sin embargo, de la mayoría son los aspectos negativos, a veces extraordinariamente negativos. A mí, por ejemplo, me ha impresionado el que, por ejemplo, Josep Pla dijera cuánta cantidad de clases he perdido y hablase de la mediocridad profesoral. O Gaziel, Agustí Calvet, que a mí me gusta tanto por sus escritos que tiene sobre la relación de España y Portugal. Mi formación era puramente negativa. Es que eso es una frase tan dura. Decir que esa formación de 5 años en la Facultad de Derecho de Barcelona fue puramente negativa. O Fabián Estapé. Estábamos desesperados por la escasez del talento docente. O de Carlos Barral. Sentimos como una afrenta la caricaturesca representación del saber. Pero yo creo que ahora las respuestas que se hacen a los alumnos no da una visión tan negativa. Da la impresión que el aspecto de la docencia ha mejorado. No sé si será así o no será así, pero es que a mí me impresiona tanto lo que escribieron aquellos grandes maestros del saber sobre los aspectos, sobre los profesores que tuvieron. Y así, por ejemplo, yo atribuyo a qué debe ser debido eso. Se me ocurren tal vez 2 causas para la enseñanza media, los másteres de formación del profesorado, y para la enseñanza universitaria, las encuestas que se hacen sobre la calidad de la docencia del profesor. En la primera, la verdad es que no se oye hablar demasiado bien de esos másteres de formación. No se oye hablar demasiado bien. En cambio, yo sí que creo que influye mucho las encuestas que se hacen. Por lo menos a mí cuando era profesor, a mí me impactaba mucho. No de todas las preguntas que se hacían, porque es imposible atenderlas, pero sí de 5 o 6 particularmente importantes. Me esforzaba mucho porque no me cogieran en fallos de aquellas 5 o 6 preguntas. Y si aquellas 5 o 6 preguntas tenían una respuesta positiva, me quedaba completamente satisfecho. Y mira, voy a deciros una cosa. Cuando yo me hice oposiciones a cátedra, hay un segundo ejercicio que habla del programa, de la concepción de la asignatura, habla de la metodología, habla también de la pedagogía. Y a mí me resultó muy fácil enfocarlo, porque le dije al profesor, le dije a los miembros del tribunal, antes de ser profesor de universidad, fui durante varios años profesor de enseñanza media. Y les dije el esfuerzo tan grande que tiene que hacer el profesor de enseñanza media y cómo al llegar a la universidad le resulta mucho más fácil, le resulta cuesta abajo. Y luego, cuando después, hablando ya fuera del ejercicio con los miembros del tribunal, me dijeron que había estado bien, que esa comparación había estado acertada. Los que me habéis invitado a participar aquí me habéis dado un pequeño esquema de las cosas que hay que decir. Yo lo he convertido en algo mucho más racional, porque la docencia tiene 3 aspectos. Un aspecto, el aspecto del docente, que es el profesor. Voy a hablar del profesor, voy a decir genérico, pero cuando me refiero al profesor entiendo que está incluido también tanto el profesor como la profesora. Luego, la materia, el saber, aquello que se enseña.
Y por último, lo más importante de todo, que son los alumnos. ¿Y qué hay que hacer con esos tres elementos? Empecemos por la materia, empecemos por el contenido. Es de mucha importancia saber sensibilizar. Sensibilizar la materia, es decir, envolverla en algo sensible que cautive los sentidos y con ellos también el intelecto. ¿Y qué hacer con el profesor? El profesor lo que tiene que hacer es interpersonalizar. Y luego los alumnos. ¿Qué hay que hacer con los alumnos? ¿Qué es lo importante de los alumnos? Lo importante de los alumnos es descubrir sus capacidades, descubrir sus potencialidades. Consiguientemente, sensibilizar, interpersonalizar, descubrir. Sensibilizar, interpersonalizar, descubrir. Vamos a sensibilizar. Vamos a el contenido, que tome una naturaleza visible, una naturaleza audible, una naturaleza tangible, que cautive los sentidos y con ellos también al intelecto. Voy a daros una pequeña clase muy breve, y la voy a dar de la mano de mi gran amigo Maquiavelo. Y digo que es mi gran amigo como pedagogo, porque él es un excelente pedagogo. En otras cosas no es amigo mío, pero en esa es un amigo extraordinario. Pues bien, ¿de qué va a tratar esa clase? Esa clase va a tratar de los dirigentes políticos, aquellos que quieren ser dirigentes políticos, bajo un aspecto, cómo tienen que tratar y utilizar a los consejeros, cómo tienen que utilizar a los consejos. Y esto lo recoge Maquiavelo en el capítulo 24 de su libro sobre el príncipe, cuando habla de consejeros y consejos. Y entonces aquí lo primero que dice Maquiavelo es que el príncipe debe estar siempre por encima de consejeros y de consejos. Y que debe preguntar siempre aquello que le interesa y no debe permitir que le den consejos sobre aquellas cosas que él no ha preguntado. Y más bien lo que tiene que hacer es desintensivar las ganas que tiene la gente que le rodea de aconsejarle y mostrarse inamovible en sus resoluciones. Y luego se dedica a describir qué bien lo hace el ambiente. Ese ambiente, diríamos, en donde está la falsedad, cuánta falsedad hay en ese alrededor, en donde está la adulación, en donde está la confusión que apella a aquellos que piensan de distinta manera. Y todo eso crea un ambiente que puede distorsionar la capacidad del dirigente político de orientar la política de un país. Y termina con esta conclusión. El que se cree que la buena acción del príncipe es debido a la bondad de los consejos, está equivocado. Son los consejos los que son buenos por la calidad y por la categoría del príncipe, por la calidad y por la categoría del gobernante. Y todo esto, ¿cómo lo hace muy sensible? Pues poniéndonos un ejemplo, como él hace siempre, el ejemplo de Maximiliano I, emperador de Alemania. Porque él primero fue enviado a Roma como diplomático de Florencia, luego fue enviado a Lyon con Luis XII y luego últimamente fue enviado a Innsbruck. Y allí vio cómo actuaba con respecto a sus consejeros Maximiliano I. Y sobre todo se hizo un amigo de un embajador, se debió hacer muy amigo de él porque le recuerda su nombre, se llamaba Fray Luca. Y allí dice que como era tímido, preguntaba pocas cosas, ¿no?, etcétera, pues las decisiones que tomaba pues no hacía partícipe a nadie y las soltaba. Y entonces se metían con él, qué disparate, qué tal. Entonces se tiraba para atrás y veía el fallo que había hecho. Con lo cual, un día actuaba de otra manera y el día siguiente actuaba de la otra y luego volvía a actuar, con lo cual resultaba un verdadero engendro de mala gestión. Pues bien, está así para decirnos cómo no se deben hacer las cosas de esa relación del gobernante con aquellos que le aconsejan. Y esta clase
es, por cierto, muy densa. Muy densa. ¿Qué es densidad? Densidad es la relación que hay entre palabra y contenido. Es lo contrario a la divagación. La divagación es el cáncer poco explícito de la mala docencia. Hay una frase de Maquiavelo que es cuando le dedica en el capítulo primero su libro a Lorenzo de Médicis, que es el mejor lema que se puede decir sobre la clase. La clase, dar en breve tiempo aquello que se ha aprendido, todo lo que se ha aprendido en tantos años. Ese todo me encanta, dar en breve tiempo todo. Esta frase debería estar en el frontispicio de todas las aulas, dar en breve tiempo todo lo aprendido en tanto tiempo. ¿Qué decir de los profesores a la luz de ese tema? ¿Aprendido en tanto tiempo? Pues sí, los profesores saben mucho. De eso no cabe ninguna duda. Profesores de la universidad, de las distintas carreras, profesores de enseñanza media, de los institutos, de los colegios, no cabe duda, saben mucho. ¿Se puede decir lo mismo si lo saben dar en breve tiempo? Ahí es donde yo tengo ya mis dudas. Ahí es donde tengo mis dudas. Cuando yo era profesor, llegaron las normas de Bolonia y hubo una transformación de la enseñanza. Las asignaturas que duraban 8 meses pasaron a durar 4 meses. Hubo un cambio de las asignaturas. Qué dramas creo eso en muchos profesores. ¿Cómo voy a enseñarlo de 9 meses? ¿Cómo lo voy a meter en 4 meses? Como si se tratara de embutir. Si no se trata de embutir nada. Se trata de hacer una concepción completamente distinta. Y cambiar la estructura, y cambiar la organización, y cambiar la síntesis, y cambiar el análisis, y hacer otro programa. Eso es lo que es. Bueno, pues eso a muchos les resultaba una verdadera dificultad. Segundo aspecto, después de la sensibilización, aprender a sensibilizar, es a interpersonalizar, crear relaciones interpersonales. Esa relación interpersonal se puede hacer con un alumno en concreto a través de la teoría, de la tutoría, o se puede hacer en un seminario con un grupo de alumnos. Pero a mí me gusta más, a mí lo que me gusta es llegar a todos. No puedo permitir que haya algunos que se quieran fuera de eso. ¿Y cuál es el método para hacerlo? El método para hacerlo es devolverles los exámenes. Los exámenes se deben devolver. Y esos exámenes se deben devolver no solamente corregidos, sino también comentados y valorados. Todos los márgenes de la hoja deben estar escritos por el profesor, que profundamente haya visto lo que el alumno haya querido decir. Y esto lo hacía cuando el parcial era después de 4 meses, era fácil hacerlo, porque el examen final no se puede hacer, porque el examen final, no por ley, no se puede devolver, debe ser guardado. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Claro, como no me parecía oportuno hacer un examen parcial por 2 meses, pues entonces lo hacía por medio de un escrito. Y entonces valoraba ese escrito. Y eso a mí me parecía muy importante. Recuerdo a uno que, por un escrito que me hizo de la Unión Europea, era solamente una página, un escrito que lo hacían delante de mí, lo hacían en clase como si fuera un examen. Qué bien lo hizo. Luego se marchó a China, estudió el chino, vino a defender la tesis doctoral. Yo no fui su director de tesis doctoral, pero me invitó y recuerdo que el descubrimiento se hizo a través de ese ejercicio. Por lo tanto, interpersonalizar. Y por último, descubrir. Descubrir. ¿Y qué es lo que hay que descubrir en el alumno? Pues en el alumno lo que hay que descubrir es, en primer lugar, la especificidad del talento. Todos tenemos una especificidad particular dentro de las ciencias, dentro de las letras, pero debajo de la especialidad, de la especificidad, hay una subespecificidad y una subespecificidad. Eso es aquello a lo cual hay que llegar. Y hay profesores que han llegado a ello
de una manera a base de visiones de conjunto, y en esto era especialista Aranguren. Aranguren, diríamos, se fijaba en los distintos grupos que tenía en la clase. Tenía en la clase un grupo de estudiantes que eran católicos. Tenía un grupo de estudiantes que eran marxistas. Tenía un grupo de estudiantes que más bien se volcaban en la fenomenología o se volcaban en el existencialismo. Otros a los cuales les preocupaba profundamente la ética. Pues entonces él estudiaba cómo dirigir, cómo llevar a esos grupos, el grupo de los católicos, que no se alejen de la modernidad, sino que se acerquen a los tiempos modernos. El grupo de los marxistas, ojo, que tengan mucho cuidado con el dogmatismo en el que frecuentemente caen. Con los demás, que tengan un sentido de la ética. Entonces analizaba las distintas actividades que podían tener ante la ética. Eso sí, pero otras veces, esa captación y consideración de los alumnos se hace por medio de grupos más reducidos, por medio de seminarios. Cuenta Fabián Estapé, que fue 2 veces rector de la Universidad de Barcelona. Cuenta que un día, estando en el claustro, cuando empezaba la carrera, el profesor don Luis García de Valdeavellano se le acercó y le dijo: pienso organizar un seminario con unos alumnos selectos entre ustedes. Y le dio una pequeña lista y así formó un seminario de 6 que se reunían los jueves por la tarde. Y al principio parecía que todos iban a ir por la especialidad del catedrático, que era la filosofía del derecho. Pues no fue así. Porque al cabo del tiempo únicamente el camino de la filosofía del derecho lo siguió uno, que fue von Rieu. Y sin embargo, Estapé, ¿qué es lo que siguió? Estapé siguió la economía. Y entonces él fue viendo, al principio no sabía que él iba a ir descubriendo, pero a través de aquellos contactos que tenía con aquel profesor, le fue suscitando y le fue diciendo: usted tiene sentido de la economía, usted tal, le encargó que escribiera unas voces de una enciclopedia y así fue terminando un gran economista. Otras veces nos encontramos con unos ejemplos excelentes. Al principio he hablado de los aspectos negativos que encontramos en las memorias, pero encontramos también unos ejemplos decididamente fabulosos, como es el caso de Delibes. Delibes, que estudiaba comercio. Antes la gran mayoría hacíamos el bachillerato y los que querían ir hacia una vida práctica iban a las escuelas de comercio. Y allí se encontró con un catedrático de Derecho Mercantil que era Joaquín Garrigues. Y Joaquín Garrigues se dio cuenta de las cualidades de literato que tenía aquel muchacho. Y él nos dice que él no se había dado cuenta, que él nunca había pensado en ser escritor. Y fue Joaquín Garrigues el que le dijo: sigue, 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 y le fue llevando por ahí hasta que encontró la gran potencialidad de la especificidad de su talento y de su sensibilidad. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Delibes? Desde aquel momento, la identificación con el maestro se hizo total. Miquel Batllori es un historiador de grandes vuelos. Tenía una obra muy dispersa por muchos países de América Latina, por Italia, y al final se lo fueron traduciendo todo al catalán y salieron sus obras completas, unas obras completas que abarcan 23 volúmenes. Le hicieron doctor honoris causa en un acto muy solemne en Santa María del Mar todas las universidades públicas de Cataluña, de Valencia y de Baleares. Pues bien, en sus memorias nos habla de la diferencia que va entre profesor y maestro. Y nos dice que el profesor se interesa por el saber del alumno. En cambio, el maestro se interesa por el propio alumno. Y al interesarse por el propio alumno, le va llevando y hace que de alumno pase a ser discípulo. Y son grandes los personajes a los cuales le preocupa la especificidad. Lo encontramos en Goethe, lo encontramos en Ortega, lo encontramos en Churchill, lo encontramos en Jean Monnet. Y
Y así, por ejemplo, qué sé yo, Ortega, que nos dice que cuando hayamos encontrado cuál es nuestra especificidad, nuestra subespecificidad, nos tenemos que hincar sin titubear en nuestro propio destino. ¡Qué consejo tan excelente! Pues eso, el profesor tiene que estar atento a ver si consigue que el alumno que descubre algún rasgo de esa potencialidad se hinque en su propio destino. A veces es muy difícil tratar esta cuestión, tratar la cuestión de la especificidad muchas veces es una cuestión francamente puñetera, francamente. Porque se cree uno una cosa y se cree que si sabe de esa cosa va a saber de la concomitante, va a dominar la concomitante y no, y resulta que no, que la concomitante no la domina. Nuria Espert tiene una frase de un profesor que merecería ser escrita en letras de oro. No era un gran orador, pero era un gran maestro. Claro, si uno es maestro de oradores da la impresión de que tiene que ser un gran orador. Pues no, porque la especificidad del maestro es la pedagogía. Y puede ser eminente en la pedagogía, pero no ser eminente en la retórica. Y así nos encontramos, pues qué sé yo, nos encontramos con Ramón y Cajal cuando nos habla de la especificidad, pedagógicamente la vincula a la creatividad, la creación de cerebros originales. Nos encontramos con Marañón. Y un día, en una entrevista, me encontré con que Marañón hablaba de un profesor que había tenido y que le entusiasmaba, un catedrático de cirugía que se llamaba Alejandro San Martín. Y es curioso, resulta curioso porque Marañón era joven, pero en la misma facultad era catedrático también Ramón y Cajal. Y los dos escriben de aquel profesor con el mismo tono de alabanza y de veneración. El que le contemplaba como joven y el que le contemplaba como anciano. Pues bien, fijaos la manera de darse de Alejandro San Martín. Quiso, cuando ya se dio cuenta que iba a morir, murió joven, pero tenía 60 años, o sea que estaba dando clases cuando falleció. Quiso, y eso lo podéis ver en internet, sí que me gustaría que lo vierais, tener en cuenta Alejandro San Martín Satrústegui, pidió que le hicieran la autopsia delante de los alumnos. Y los directores de la facultad le hicieron caso. Y llenaron el Paraninfo. En esa foto se ve todo el Paraninfo lleno de alumnos. Es una foto del año 1908. Y la mesa de disección. Y allí le hacen a el profesor. De forma que el profesor les había dado las clases en vivo, pero quiso dar a los alumnos una clase post-final. ¿Cómo podemos nosotros dar también una clase post-final? Pues podemos dar una clase post-final devolviéndoles corregido el último examen. No solamente corregido, porque yo a los Erasmus les decía, no os voy a corregir las faltas de ortografía del idioma, porque yo lo que quiero es una observación sobre el contenido de vuestro pensamiento a propósito de ese tema. Y claro, a mí es que no se me ocurrió hacerlo, pero sí que se me hubiera ocurrido. Pues se trataría de valorar el examen y como el examen, diríamos, hay una concepción tan policial del examen. Eso de que el profesor tenga que guardar el examen durante 5 años. Concepción policial que destruye la pedagogía. Cuando el alumno ha hecho un esfuerzo por el examen y ha dado lo mejor de sí mismo para poderlo hacer bien, ese es el examen que se le tiene que devolver valorado. Entonces se puede hacer la valoración y luego fotocopiarlo y guardar el examen original en el armario del profesor y entregarles al alumno. Y eso diríamos, yo creo que un profesor que está interesado por la pedagogía, que está interesado por ser maestro, no puede renunciar a ese acto post-final de la devolución a los alumnos del último examen. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Ha sido un gran placer escuchar tus palabras, Santiago. Debo decirte que hay muchas preguntas y comentarios en el chat
que yo voy a intentar resumir de manera sintética, aparte de eventualmente incluir preguntas de cosecha propia. Voy a intentar hacer las preguntas muy sucintas. Te pido también una respuesta muy sucinta para que quepan muchas preguntas. La primera pregunta es, online, como estamos haciendo las cosas ahora, ¿cómo piensas tú que podemos captar la atención del alumno y darle esa proximidad que va a costar más que no en el sistema clásico presencial? La verdad, tendría que pensarlo más para responder. No respondo. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Quién es el profesor que más marcó el perfil, la vida, la vocación de Santiago Pechen? Pues hubo varios. Uno de ellos, Vilá Valentí, que era profesor de bachillerato en el Colegio de Barcelona, donde yo hice bachillerato, pero luego ganó la cátedra de Geografía de la Universidad de Barcelona. Era profesor de Geografía e Historia. Me ¿Qué marcó mucho. tenía? ¿Qué Me marcó tenía? mucho. ¿Qué tenía de especial? Pues tenía una gran capacidad de orden, una gran capacidad de síntesis, y llevaba la clase muy ordenada y al final siempre nos daba una síntesis de lo que tenía que estudiar para la clase siguiente. Sí, ciertamente fue muy valioso. Y luego cuando he leído, antes de ir a Barcelona, obtuvo la cátedra de Murcia, y cuando he leído algún comentario de cómo era catedrático en Murcia, he sintonizado como la idea que yo tenía cuando yo lo tenía de profesor en el bachillerato. ¿Puede haber docencia sin decencia? Yo creo que no, sería que no. Cuando he hablado de Maquiavelo, pues he subrayado Maquiavelo, amigo mío como pedagogo, pero no de otras cosas. Entonces yo, eso de separar la política de la ética y separar la docencia de la decencia, no va conmigo, no creo que sea correcto. Aposta no se me ve la cara porque prefiero que se focalice la persona de nuestro invitado. E igualmente, como continuamente he estado mirando el chat, he preferido desconectarme varias veces para no molestar a la audiencia viendo mi rostro que se giraba continuamente. Prosigo con las preguntas. De los actuales políticos españoles, ¿quién tiene la mayor capacidad de oratoria, en tu opinión? Yo no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. El Coletas, no tengo ninguna duda. Qué buen orador es Pablo Iglesias. Sobre todo, fijémonos, por ejemplo, en algunos discursos, ese primer discurso que tuvo en el Parlamento Europeo. Cuando esos minutos de oro, ese minuto final de las elecciones, siempre ganaba a todo el mundo. Tiene un discurso en la Plaza Reina Sofía, después de celebradas unas elecciones, que es un discurso estupendo. Lo que pasa es que no se prepara bien, pero como cualidades auténticas, yo creo que supera a todos. Un participante se interesa por tu valoración de la capacidad de oratoria del responsable de la formación muy conservadora Vox. No puedo valorarlo porque tampoco lo escucho mucho, no sabría, no me ha cautivado suficientemente escucharle para hacer su oratorio. No me ha interesado. De los personajes históricos que has escogido para estos podcasts que están disponibles en Internet, o por ejemplo acudiendo a tu página personal, elartedelaroratoria.com, está referenciado en el chat por si alguien lo quiere encontrar, ¿cuál de ellos es el que más admiras? Bueno, pues ahí habría varios, porque es que, claro, sostienen tantos matices, de decir uno, pero, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, Churchill tiene unas características oratorias extraordinarias, o Ortega, se dice que los dos son los mejores oradores del siglo XIX europeo, uno de ellos como gran orador y otro de ellos como conferencista, ciertamente conferencista muy bueno. Sí, Sí, Ortega. ¿se puede ser un buen orador sin ser un buen lector? Difícilmente, porque, claro, uno que sea demasiado buen lector, a lo mejor diríamos el exceso de la lectura le distancia de la oratoria. Pero eso sí, el orador tiene que tener un contenido muy rico. Y ese contenido muy rico es una de las características de la construcción de una pieza oratoria profunda y buena.
¿Qué último libro encontraríamos en tu mesita de noche si a través de estos artilugios digitales pudiéramos adentrarnos en tu dormitorio o en el lugar donde practicas habitualmente la lectura? Pues mira, alguno de los volúmenes, de los 10 volúmenes de las obras completas de Ortega y Gasset, alguno de esos volúmenes. Especialmente diríamos aquel en donde le dedica más artículos a hablar de Goethe. Santiago, ¿cuál es el secreto para ser sintético, para ser una persona que habla poco y dice mucho? Bueno, pues el secreto es haberlo ejercitado durante la práctica y sobre todo diríamos superar lo que decíamos antes de la divagación. Porque la divagación es un aspecto muy positivo. ¿Qué es lo que ocurre con la divagación? Que el que divaga no se da cuenta de que divaga. Es necesario que se lo digan. Y ahí diciéndoselo, caer en la cuenta de que la divagación es mala y obtener esas características que lleven a esa definición que nos ha dado Maquiavelo, de dar en breve tiempo todo lo aprendido a lo largo de muchos años. Por eso he dicho que debería estar escrito en el frontispicio de todas las aulas. Cuando tú afirmas que el profesor no siempre está en el aula, pero el aula siempre está en el profesor, ¿qué quieres Ah, decir? qué cosa tan buena, qué cosa tan acertada. Es lo que decía Pemán, lo decía de Marcelino Menéndez Pelayo. Le gustaban tantos los libros que, claro, él entonces no se podía quedar a comer y a dormir en la biblioteca. Pero sin embargo se llevaba los libros, iba pensando sobre tal libro, tal libro, tal libro, eso quiero decir. Quiero decir que la clase que está elaborando la tiene que llevar a su casa y etcétera, para poderla elaborar, ir reflexionando, ir tomando nota, ir buscando el ejemplo para que le salga una clase lúcida. ¿Hasta qué punto es importante tomar notas? Sí, tomar notas. Aquí, por ejemplo, pues tomar notas y sobre todo diríamos, hay que tomar notas en la preparación informal. Es lo que dice Ortega, que se considera a sí mismo entomólogo de ideas volanderas. El entomólogo coge a la mariposa y la pincha, coge otra mariposa y lo empincha y luego se lo lleva al laboratorio para estudiar los insectos. Pues entonces el entomólogo de ideas volanteras llevaba una libreta en el bolsillo y cuando iba en el ascensor se le ocurría una imagen, la apuntaba. Y cuando se ponía los calcetines, se le ponía otra imagen, otra, y la apuntaba. Y entonces se encontraba con que los cuadernos que tenía estaban llenos de imagen y acudía con ellos a escribir o a preparar la pieza oratoria que tenía encomendada a realizar. Un premio Nobel que impartía docencia en una de las más importantes universidades de Estados Unidos no le fue renovado el contrato por bajo rendimiento. La pregunta es, formulada por un participante, ¿es positivo que el profesor de escuela pública tenga el puesto de trabajo garantizado con independencia de su rendimiento escolar como docente? Hombre, pues ya sabemos que no, lo ideal sería que cada profesor se ganase el puesto de trabajo con su trabajo. Eso sería evidente. ¿Cómo hacerlo? Ah, ya no lo sé. Ya no lo sé. ¿Cómo diríamos unir ese derecho por una parte, que es el aspecto subjetivo, pero lo más importante, la docencia está en función del derecho de los alumnos a recibirla para que sea una docencia de calidad? Y el profesor ahí no se puede dormir. Móvil en clase sí, móvil en clase no. Pues el móvil es muy útil para una serie de cosas, sobre todo diríamos ahora que hay tantos programas, hay tantos vídeos, y yo utilizo mucho el móvil. Utilizo mucho el móvil porque si quiero enseguida, vamos a suponer, ahora por ejemplo estaba preparando un podcast sobre Eva Perón y necesitaba oír los discursos de Eva Perón. Ah, bueno, pues el discurso de Eva Perón ante el sindicato, el discurso cuando se inaugura la televisión argentina, el discurso cuando eso es una... Ahora, llevarlo en clase, pues ya no lo sé. En clase tal vez pueda ser un obstáculo. Lo que sí que yo notaba en clase es que cuando yo decía algo, enseguida buscaban a ver si lo que yo decía era verdad. A ver si lo decía. Entonces, lo que bueno, pues uno se tiene que acostumbrar a esto. A ver si efectivamente estaba de acuerdo. Si alguna cosa llamaba la atención, a ver si es verdad. Que Bueno, sepas, ya que hablamos de tecnología, que una participante en el chat
impelida por el interés suscitado por tu verbo y por tus explicaciones, mientras te escuchaba, ya ha ido a la web de Amazon y ha comprado tus 2 libros. El de papel, Bueno, que le llegará dentro de unos días, y el otro, el que está en versión online, que ya se lo ha bajado. Y eso que bien, todavía no ha acabado tu disertación. que también está en papel, se puede pedir en papel también. El segundo también está en papel. Está también en papel. No solamente eso, sino que, por ejemplo, alguno lo ha comprado en Estados Unidos y se lo han llevado allí en papel, porque Amazon lo construye en ese mismo momento. Me Bueno, preguntan, cierto, sí, es print on demand, que se dice, ciertamente. Llega una sí. pregunta desde la bella isla de Mallorca y la persona que la formula dice, me gustaría preguntar al profesor si el silencio puntual es un valor en la oratoria. Extraordinario valor, extraordinario valor. Sobre todo diríamos, por ejemplo, es importante el hablar despacio, el saber hablar despacio. Yo ahí suelo poner, hablan despacio, por ejemplo, yo cuento las palabras de los oradores, cuento las palabras, cuántas palabras por minuto. Y ahí nos encontramos con que Blas Piñar, un magnífico orador en determinados momentos, 80 palabras por minuto. Porque el hablar despacio llena de solemnidad y el hablar despacio provoca silencios. O como Santiago Carrillo, 90 palabras por minuto. Otros no, otros corren mucho más. Recuerdo, tengo uno de Pedro Sánchez, no de ahora, sino de hace un tiempo, que era 235 palabras por minuto. ¿Cómo es posible que le hayan aconsejado correr tanto? Sí, correr tanto no puede conducir, no puede hacerlo despacio. Tienes ¿Cuál sería ventaja. el Y los óptimo? silencios, ¿Cuál sería el óptimo no hay óptimo, para no un hay óptimo, docente no. contemporáneo hispánico? No hay óptimo porque hay cosas que deben decirse con rapidez y hay cosas que deben decirse. Lo que sí que es importante es saber hablar despacio, porque el que sabe hablar despacio sabe hablar deprisa cuando conviene. En cambio, el que habla siempre deprisa no sabe hablar despacio y ese sí que es un defecto importante. Dos profesores coinciden aproximadamente en los términos de su pregunta, y es cómo conseguir motivar a los alumnos, y uno de ellos apunta especialmente a aquellos que nunca leen. Bueno, pues que rompan el hielo y se decidan a leer. Pero para eso sí que está el profesor, porque el profesor sí que puede aconsejarles algún tipo de libros, que lo lean despacio, que lo lean, porque les tiene que gustar. Y si empiezan a tener gusto, sabrán que la lectura es un aspecto muy importante para su formación. Ciertamente, son en estos momentos las 10 y 15 minutos, que es el tiempo que habíamos programado para este juego de preguntas y respuestas. Te agradezco infinitamente la concisión con que has contestado. En este sentido, has practicado con el ejemplo. Refiero a las personas que nos escuchan, que tienen en el chat referencias de cosas que has dicho por si las quieren buscar en Internet. Tienen también el enlace para bajarse el PowerPoint que no han podido ver. Y en cualquier caso, ahora nos vamos a despedir de ti juntamente con Marisa, pero aquellos que quieran seguir unos minutos haciendo unos comentarios en el chat, estaremos atentos a sus manifestaciones. Deseo, Santiago, muy Muy apreciado bien, Santiago, pues muchas agradecerte tus gracias. palabras y también, y ahora me verás, por cuanto la cámara está encendida, decirte, me gustaría compartir un secreto contigo. ¿Ves este pequeño cofre? Lo abro y saco de él un pequeño papel. Contiene un término, una palabra, que es justamente la palabra palabra. Eres un profesor con palabra, un profesor con clase. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido tus conocimientos con nosotros. Cuánta amabilidad, una amabilidad que supera mis expectativas. Muchas gracias. Marisa, Santiago, remate final. Santiago, por Marisa, mi parte, muchísimas gracias. no, gracias por mí, gracias a ti, gracias a ti.
para el Club de Oratoria ha sido fantástico. Bueno, me alegro que haya ¿Sabes? sido. Si me permites, me gustaría quedarme con casi lo último que has dicho. Y es lo importante que es hablar despacio, en un mundo que va demasiado deprisa. Así que yo me quedo con ese consejo y me lo guardo como un tesoro, igual que Miguel Ángel se ha guardado ese papelito dentro de ese cofre. Mil gracias, Santiago, por compartir tu tiempo Vale. a horas intempestivas de la noche. Nada, Nosotros, gracias a ti, gracias a vosotros. y te seguiremos con atención. Vale, muchas gracias. Venga, un saludo. Adiós, adiós.